Listo. Ok, entonces, bueno, la clase de hoy precisamente queremos hacerla virtual porque la idea es que estemos trabajando un poquito en algunos cálculos que vamos a estar haciendo en Excel y vamos a estar trabajando más que todo en el concepto de valores de alfa. Entonces, los valores de alfa se va a referir a cuál es la proporción de diferentes especies que yo voy a tener en disolución cuando tengo un equilibrio químico o un proceso de equilibrio y que puede tener diferentes especies a diferentes pHs. Entonces vamos a hablar primero un poquito de qué pasa con las disoluciones amortiguadoras en función del pH y cuáles son esos valores de alfa que tendríamos. Entonces ya sabemos que podemos tener un ácido débil, ¿verdad? Como este acá. Puedo tener un ácido débil que se disocia en agua para formar su base conjugada y hidróneo. Y tendríamos esta constante de acidez. Entonces yo podría decir que la concentración total de especies del ácido va a ser lo que se me forme en el equilibrio de la base conjugada más lo que no se me disocia del ácido, ¿verdad? Serían como estas dos especies de acá. Entonces yo podría poner esa concentración total, todo en términos del ácido, ¿verdad? Si utilizo la constante de acidez en este caso. Entonces yo eh, puedo tomar a partir de la constante de acidez y hacer una sustitución acá. Entonces, ¿cuál sería su sustitución? Entonces, despejo aquí cuánto sería a menos. Entonces paso HA a multiplicar y H3 o más a dividir. Y entonces me quedaría esta expresión, que la concentración total de especies sería, eh, lo que me está determinado aquí sería K por HA entre H3 o más HA. Entonces, bueno, ya tengo toda la concentración total en términos de HA, o sea, de el ácido sin disociar. Entonces, yo puedo sumar en esta expresión, sumo H3 o más arriba y sumo H3, o sea, pongo H3 o más en el numerador y en el denominador, como dice acá, para poder sacarlos a factor común y poder hacer la suma. Entonces, saco aquí el factor común HA en ambos casos y me quedaría esta expresión que tenemos acá. La concentración total será igual a HA por la constante de acidez más la cantidad de hidróneo entre la cantidad de hidróneo. Y ahora yo voy a pasar este HA, más bien voy a pasar esta concentración total aquí a dividir y voy a pasar toda esta expresión hacia el otro lado. Y en ese caso me quedaría esto que tenemos acá. Entonces HA entre la concentración total será igual a H3 o más entre K por H3 o más. Entonces vean que esta expresión lo que me está diciendo es cuánto sería la concentración del ácido sin disociar entre la concentración total que tendría yo en ese sistema en equilibrio. A esa expresión que tenemos acá es a lo que se le llamaría típicamente alfa cero. Entonces va a ser la proporción de HA entre la concentración total. Y vean que yo lo puedo poner todo en términos de cuánto es hidróneo, la cantidad de hidróneo. Ah, bueno, aquí me faltó un más, ¿verdad? Cualquier cosa. Por acá me faltó un más. Entonces vean que yo puedo ponerlo todo en términos de la cantidad de hidróneo y de la constante de acidez, en este caso. Yo podría hacer lo mismo para el caso de eh, poner todo en términos de a menos, ¿verdad? Yo puedo decir otra vez, como tenía esa expresión de acá, que la concentración total va a ser igual a menos más lo que tenga de HA. Pero en este caso lo que quiero es despejar más bien a menos. Entonces hago la sustitución, ahora despejo aquí a menos, entonces paso K por HA entre H3 o más. No, mentiras. Más bien, pasé HA para acá y KA para acá. Y entonces sustituyo en esta expresión. Entonces me queda A menos más H3 o más, A menos entre KA. Y entonces hago lo mismo. Despejo el A menos en este caso, ¿verdad? Saco aquí el factor común. Vean que aquí, en este caso, en A menos, puse K arriba y K abajo también, para poder sacarlos a factor común.
Y entonces me quedaría esta expresión que tengo aquí. La concentración total va a ser igual a menos por K más H3 o más entre K. Y yo podría pasar otra vez esta concentración total a dividir y paso esto hacia el otro lado. Y me quedaría esta expresión que tenemos acá. Que lo que me está diciendo es cuánto es la proporción de A menos entre la concentración total. Y eso está dado por esta expresión que tengo acá, que depende únicamente de la K y de H3 o más. A este valor de acá es a lo que llamaríamos alfa 1. Entonces vean que obtuve de esta forma dos expresiones al despejar que me permiten obtener cuánto es la concentración del ácido sin disociar entre el total de especies que hay y la concentración de la base conjugada entre el total de especies. Y eso es algo que entonces nosotros podemos graficar justamente. Si nos venimos entonces a la hoja de Excel, vamos a estar trabajando en la primera hoja de Excel que teníamos, esta de acá. Entonces, ustedes van a ver que en esa hoja de Excel, no sé si más o menos hasta acá me van siguiendo. ¿Alguna consulta? Entonces, si vienen a la hoja de Excel, van a ver, acá tenemos diferentes valores de pH. Desde pH prácticamente 0 hasta pH 14. Y entonces, a partir de esto, bueno, aquí tenemos tenemos un valor X de una K, ¿verdad? Puse 1 por 10 a la menos 5 en este caso. Y entonces podemos calcular cuánto es la concentración de hidronio, ¿verdad? Entonces hago 10, vamos a hacer esto un poco más grande para que se vea mejor. Sabe que ya estoy. Vamos a hacer esto un poco más grande. Entonces si ven acá, eh, sería 10 elevado a la menos esto, ¿verdad? Vamos a ver si alguien más en sala de espera que no haya entrado. Listo. Entonces, puedo calcular la concentración de hidronio como 10 elevado a la menos esto, ¿verdad? Ahí estaría ese valor. Y ahora vamos a proceder a calcular los valores de alfa, ¿verdad? HA entre la concentración total, que sería alfa 0, y A menos entre la concentración total, que sería alfa 1. Entonces, según esta fórmula, para alfa 0 sería H3 o más entre K más H3 o más. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. H3 o más dividido entre la Ka más H3 o más, o sea, más lo que hemos calculado acá. Y lo mismo sería para la otra expresión. Para la otra expresión sería K entre K más H3 o más. Entonces, si venimos acá, vean que tengo K dividido entre K más la concentración de H3 o más. Entonces, ahí tenemos esas expresiones. Y ahora simplemente corremos toda la celda hacia abajo. No sé si me siguen con el cálculo en Excel. Vamos a ver. Y corremos todos los datos hacia abajo. Entonces, en ese caso, obtenemos este gráfico que vemos acá. Entonces, vean, estos serían los valores de alfa, ¿verdad? Los valores de alfa varían entre 0 y 1, básicamente. O sea que puedo tener una proporción entre una fracción entre 0 y 1 de la cantidad de especies, o sea, de un 0% a un 100%. Así es otra forma de verlo también. Entonces, ¿cómo funciona la disociación del ácido?
básicamente esta gráfica lo que quiere decir es que yo al inicio, a pH menores a 2, tengo el ácido totalmente como HA, ¿verdad? Sin disociar. Conforme voy aumentando el pH, entonces comienza a disociarse, ¿verdad? Comienza a disociarse y conforme se va disociando, va comenzando a aumentar la cantidad de especies o la proporción de especies de A menos, o sea, de la base conjugada, hasta que llega un punto en que ambas son iguales, ¿verdad? Este punto acá, ¿cómo se llamaría? A donde ambas son iguales. No sé si alguien recuerda cómo se llamaría ese punto donde ambas son iguales. No hasta el punto de equivalencia. Donde son iguales la concentración de el ácido y la base conjugada, ¿qué sería? La máxima capacidad amortiguadora. La máxima capacidad amortiguadora, exactamente. Entonces recuerden que cuando yo llegaba al punto en que estas dos son iguales, tenía la máxima capacidad reguladora. O sea, es este punto acá donde ambas se encuentran. En ese punto yo tengo el mejor amortiguador y es típicamente lo que uno llamaba el punto medio de la valoración. Si sigo aumentando el pH, va a llegar a un punto en el que yo totalmente consumí, perdón, acá más bien, consumí totalmente en la curva azul HA. Consumí todo HA y todo se convirtió en A menos, que sería este punto acá. Ese punto ya ahí sí estaremos en el punto de equivalencia, ¿verdad? Cuando ya consumimos absolutamente todo. Acá es un poco, habría que ver un poco una extrapolación. Normalmente uno lo que hace es extrapolar una línea recta de aquí y acá y de ahí obtiene el punto de equivalencia. Entonces, a partir de esto, ya sabemos, cuando ya todo HA se consumió y se convirtió en A menos, ahí estaremos hablando del punto de equivalencia. Entonces, vean que ahí ya estamos ahí sí, en el punto final ya de la valoración, ¿verdad? Entonces, vean que esto nos permite ir viendo cuál es la abundancia de las especies en términos normalizados, ¿verdad? Eh, conforme voy cambiando el pH para una especie hacia base. No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Alguna consulta? No sé si le salió bien la gráfica. Listo. Ok. Entonces, volvamos un momento otra vez a la pizarra. Entonces, veamos ahora un caso un poquito más complicado. Veamos el caso del ácido fosfórico. Entonces, en el caso del ácido fosfórico, yo podría tener 4 diferentes especies. Podría tener el ácido fosfórico sin disociar, el H2PO4-, el HP4-2 y el PO4-3. Eso quiere decir que yo puedo tener 4 diferentes valores de alfa. Puedo tener alfa 0, que es H3PO4 entre la concentración total, alfa 1, que sería el correspondiente a H2PO4-, el alfa 2, que será con HP4-2, y el alfa 3, que sería el fosfato. Entonces, yo podría hacer esto mismo que hice en esta operación, ¿verdad? Hacer este despeje para cada una de las especies y obtener una expresión similar. No voy a hacer todo el despeje porque sería muy largo y se nos llevaría toda la clase, pero sí les voy a mostrar cuál sería el resultado final. Para alfa 0, yo tendría esta expresión, H3 o más al cubo, dividido entre H3 o más al cubo, más H3 o más al cuadrado por K1, más H3 o más por K1 por K2, más K1, K2, K3. Y de hecho, siempre estas expresiones van a tener esta forma. Entonces, por ejemplo, si hay 3 protones, entonces yo voy a tener siempre en el denominador hidronio a la 3 por hidronio a la 2 por K1 por hidronio a la 1 por K1 por K2 más K1, K2, K3. Y así con cualquier ácido siempre se repite como este mismo patrón, digamos, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, a todo este factor de abajo yo lo voy a llamar D. Entonces, ¿cuáles serían las otras expresiones de alfa? Las otras expresiones de alfa serían
Este valor de acá, de hecho, correspondería al alfa 1, este correspondería al alfa 2, este correspondería al alfa 3. Entonces, vean cómo sería. Alfa 1 sería este dividido entre todo D. Alfa 2 sería el siguiente, H3O más K1, K2, dividido entre D. Y alfa 3 sería K1, K2, K3, dividido entre D. Entonces, si yo hiciera todo el despeje matemático, llegaría a estas mismas expresiones que siguen esta, digamos, esta forma, que siempre se repite para cualquier especie ácida, en realidad. Entonces, a partir de estas fórmulas, yo puedo obtener también estas mismas curvas de valores de alfa. Entonces, si vamos al Excel otra vez, en la segunda cejilla van a ver que tenemos ahí H3PO4, que serán estos valores de acá. Vamos a hacerlo más grande. Entonces, lo primero sería, acá tengo los valores de K, K1, K2 y K3, ¿verdad? Que están aquí arriba. Y luego voy a tener los valores de pH. Entonces, voy a calcular cuánto es H3 o más, ¿verdad? Que sería 10 elevado a la menos pH. Luego, a partir de ese valor, yo puedo calcular cuánto es H3 o más a la 3, ¿verdad? Hago la concentración de hidronio elevado a la 3. Luego hago la concentración de hidronio al cuadrado por K1. Entonces aquí está concentración de hidronio al cuadrado por K1. Luego tengo el otro factor que es H3 o más por K1 por K2. Entonces la concentración de H3 o más por K1 por K2. Vea que lo pongo acá con símbolo de dólar para que no se me mueva, sino que se mantenga el valor constante. Y luego acá calculé la expresión de D. La expresión de D era H3 o más por H3 o más al cuadrado por K1 por H3 o más a la 1 por K1 por K2 más K1, K2 y K3. Entonces, eso es lo que está ahí. Y entonces, a partir de eso, ya puedo calcular los valores de alfa. Alfa 0 sería H3 o más al cubo dividido entre el denominador. Alfa 1 sería H3 o más al cuadrado por K1 dividido entre el denominador. Alfa 2 sería el siguiente, H3 o más por K1 por K2 dividido entre el denominador. Y alfa 3, pues que sería, voy a hacerme un poquito para acá esto. Y alfa 3, que sería K1, K2, K3 dividido entre el denominador. Entonces, ahí tengo todas esas expresiones y ahora simplemente voy a correr todo esto hacia abajo para obtener para todas las especies. Entonces, ahí tendríamos la fórmula correspondiente y este sería el gráfico que entonces nos daría. Otra vez, este gráfico lo que nos permite ver es la abundancia de las diferentes especies. Entonces, por ejemplo, puedo tener, vean que aquí, voy a hacer esto un poco por abajo, este acá azul sería alfa 0. Entonces, alfa 0, recuerden que se refería al H3PO4. De hecho, voy a copiar esto y me lo llevo a la pizarra un momentito. Y lo vemos mejor ahí en detalle. Okay. Entonces, vean que acá tendríamos esto. Entonces, el azul, habíamos dicho que iba a ser H3PO4. El alfa 1, que sería el anaranjado, correspondería a H2PO4 menos. El alfa 2, que sería el gris, sería HPO4 menos 2.
Y por último, el amarillo sería el PO4 menos 3. Entonces, de hecho, el otro día, Esteban, que estaba por ahí en consulta, estábamos viendo este diagrama justamente, porque Esteban me estaba preguntando que cómo sabía yo, digamos, que si estoy haciendo un buffer, por ejemplo, hablemos de un buffer que sea de H2PO4 con HPO4 menos 2. ¿Cómo hago yo para saber que las otras especies, por ejemplo H3PO4 y PO4 menos 3, no son importantes y casi no me intervienen? Bueno, eso lo podemos ver en este diagrama. Digamos que yo hago un buffer de estas dos especies en su máxima capacidad amortiguadora, o sea, en este punto. Entonces, ¿cuánto sería la abundancia de las otras especies? Vean que entonces la gráfica amarilla estaría prácticamente en cero, se ve acá. Ahora, obviamente esto no es cero, ¿verdad? Sería una cantidad súper pequeña. De hecho, si vemos en pH 7, si vemos los valores de PO4 menos 3 a pH 7, podemos venir acá en el Excel. pH 7. Acá estaríamos. Vean que la cantidad de PO4 menos 3, o sea, alfa 3, sería 1.74 por 10 a la menos 6. Entonces, no es cero, ¿verdad? Pero es un valor bastante pequeño. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con alfa 1. Entonces, ¿cuánto sería? Alfa 0, perdón. Alfa 0 sería ahí 8,62 por 10 a la menos 6. Pero vea que es 5 órdenes de magnitud más pequeño que las otras especies, que alfa 1 y alfa 2. Y alfa 2. Entonces, es despreciable con respecto a las otras especies, pero no es cero. Entonces, eso se puede ver aquí un poco. Vean, la gráfica azul sería esta acá, a pH 7 sería prácticamente despreciable con respecto a estas otras especies que tenemos acá. Lo mismo pasaría con la gráfica amarilla. Entonces, por eso es que usamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, justamente. ¿Por qué? Porque esta asunción de que a este pH, estas otras especies son despreciables porque son hasta 5 órdenes de magnitud más pequeñas, pues es correcta, ¿verdad? Justamente se puede ver aquí en esta gráfica. Entonces pueden ver entonces que acá tenemos los diferentes puntos. Vean, por ejemplo, si yo comienzo a valorar el H3PO4, acá tendríamos, va disminuyendo la cantidad de H3PO4 y se va formando H2PO4 menos. Llegamos al primer punto medio, donde tenemos máxima capacidad reguladora. Sería este punto de acá. Y puedo seguir aumentando, ¿verdad? Y llegaría al primer punto de equivalencia. En este primer punto de equivalencia, que estaría aquí arriba, ¿verdad? Vean que entonces la cantidad H3PO4 cayó a cero y prácticamente lo que tengo es 100% de H2PO4 menos, que es esta especie anfótera. Entonces, al ser una especie anfótera, ahí justamente por eso es que acá se nos vuelve un poco complicado el cálculo del pH y por eso es que aquí utilizamos la fórmula. ¿Por qué? Porque vean que en este punto yo tengo H2PO4 casi en un 100%, pero que se podría transformar en HP4 menos 2, que sería la parte gris acá, o se me podría transformar en H3PO4, o sea, la ácido original, que sería la curva azul. Entonces, estoy en este punto donde es un poco complicado y por eso es que acá para calcular la cantidad de hidrógeno, ¿verdad? La concentración de hidrógeno en este punto, hacíamos todo este balance masa y demás que resultaba en la fórmula que generalmente utilizamos. Si seguimos valorando, ¿verdad? Entonces, el H2PO4 menos va a comenzar a disminuir, mientras que va aumentando el HPO4 menos 2 y nos encontramos en el segundo punto de capacidad reguladora, ¿verdad? Que sería este acá. Continuamos valorando, llegamos al siguiente punto de equivalencia, donde todo se me ha convertido en HP4 menos 2, y nuevamente en este punto es donde utilizamos aquella fórmula, ¿verdad? Para terminar el pH. ¿Por qué? Porque aquí podría tener HP4 menos 2, que se me transformaría en la curva amarilla, en fosfato, o en H2PO4 menos. Entonces, estos dos son más o menos igual de importantes acá, y por eso utilizamos ese balance masa y demás para utilizar esta fórmula y calcular de esta forma el pH. Y por último, continuamos valorando. Entonces, HPO4 menos 2 va a empezar a disminuir y se me va a comenzar a formar la especie de fosfato. Tengo el último buffer acá, donde se encuentran esos con máxima capacidad reguladora.
y continúo valorando. Vean que aquí llegué hasta pH 14, no todo se ha transformado en fosfato y no todo se ha terminado de consumir de HP4-2. Entonces habrá que subir un poco más de ahí. Entonces, eso es un poco como podemos ver la abundancia de las especies dependiendo del pH. Y entonces, eso siempre se va a repetir cuando tenemos fosfato o cuando tenemos ácido fosfórico y vamos variando el pH de las diferentes especies. No sé si más o menos queda claro por ahí o si hay alguna consulta con esta gráfica. ¿Alguna duda por ahí? Profe, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en el HPO42 menos, ¿por qué usted dice que podría convertirse como a PO43 menos o a H2PO4 menos? Sí, vean, si nos colocamos en este punto, digamos que ese es el punto de equivalencia, ¿verdad? En este punto de equivalencia, si vemos acá lo correspondiente a cuál es la abundancia de las especies, podemos ver que hay como un poquitito, yo podría coger para acá o podría coger para acá, en este punto. Porque como es una especie anfótera, entonces vean que acá tengo un poquitito de fosfato y un poquitito de H2P4 menos. Y casi que se me hace igual de fácil coger para un lado o para el otro. Vean que la curva tiene casi que la misma forma en esos dos puntos. Entonces, justamente por eso es que aquí utilizamos esa fórmula, porque se vuelve complicado en este punto calcular exactamente cuál es el efecto que tiene el fosfato y el H2P4 menos. Entonces, por eso en este punto es que usamos la fórmula complicada, porque aquí hay todo un balance más aquí que hacer debido a la abundancia de estas dos especies que es bastante similar, ¿verdad? Entonces, un poco eso es como la idea en ese punto. No sé si con eso más o menos respondo a su pregunta. Sí, sí, gracias. Entonces, no sé si tienen alguna otra consulta con esto. Profe, Ujú. bueno, buenos días. Yo Buenos tenía días. una duda, digamos, ¿por qué la raya amarilla sí está desde casi como desde el principio, pero por ejemplo la moradita no, digamos la de Eh, HPO 4-2? no se ve porque está detrás de la amarilla, digamos, y detrás de esta naranjada que va acá. Porque, digamos, en Excel las líneas van una sobre otra, sobre otra, sobre otra. Pero en realidad esta H3P4 sí llega hasta acá. Si yo quitara estas otras, sí se vería que llega hasta 14, en realidad. Nada más que está detrás de estas otras, por eso es que no se ve en estos momentos. Ah, ok. Y entonces digamos que esa línea amarilla y que las otras que no se ven, digamos, desde abajo quiere decir que desde el principio hay una mínima cantidad de todas. Veámoslo en los datos de Excel. En Excel, eh, vean que para la especie de fosfato, a un pH de 0.1, al inicio de fosfato hay 4 por 10 a la menos 22 desde el inicio. O sea, obviamente eso es como decir nada, ¿verdad? Porque vean que eso es básicamente 22 órdenes de magnitud menos que alfa cero, por ejemplo. Bueno, 21 órdenes de magnitud menos que alfa cero. Pero si podemos, digamos, determinar que hay algo, pero es por 10 a la menos 22, digamos. Pero para todas las especies sí se puede calcular cierta proporción, definitivamente, aunque sea por 10 a la menos 22, digamos. Ah, ok, Para, profe, para está bien. efectos prácticos de nosotros, eso es cero, digamos, mejor dicho. Pero es algo, digamos, no es nada. Ok, profe, gracias. Un gusto. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. A mí estos valores de alfa me gusta mucho porque le permite no como visualizar exactamente como qué está pasando, ¿verdad? Es como un método más visual de ver por qué es que se comporta así el sistema y por qué son las asunciones que también hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿verdad? Asumimos que en este punto solo estas especies son importantes y que la disociación no es importante. Y tiene sentido porque vean que las otras especies son totalmente despreciables en esos puntos. Entonces creo que es una buena asunción. Ahora, recuerden que eso va a depender también de los valores de cada de las especies. Si ya tenemos otros
Otros tipos de valores ya habría que ver ahí, considerar un poco más los casos, pero al menos para fosfato podemos ver que es una asunción que es muy buena. Ok, entonces vamos a volver en la pizarra a la teoría. Mira, tengo una consulta, más que todo. Sí, Eh, con respecto al cálculo de valores alfa, de los alfa 2 y 3, ajá. ¿cuáles constantes de disociación se usan? Digamos, porque por ejemplo con el monoprótico vemos que se usaba una sola constante, digamos la K1, pero para Ajá. calcular, por ejemplo, en este caso el alfa 2 y el 3, ¿qué decisión se toma en este caso? Ah, ok. En la fórmula que estábamos usando corresponde a lo que tenemos acá. Ujú. Entonces, ¿cuáles valores se utilizan? Entonces, K1 sería lo que puse aquí como K1 en la K1, nada más que no le puse la A, ¿verdad? Entonces, aquí es K1, aquí es K1 por K2 y aquí es K1 por K2 por K3. Entonces, son los valores del fosfato, ¿verdad? Que típicamente conocemos. Entonces, si vamos al Excel, pueden ver que ahí los tengo. K1 es 7,11, por eso es el menos 3. K2 es 6,32, por eso es el menos 8. Y K3 es 4,50, por eso es el menos 13. Esas son las tres constantes del ácido fosfórico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos utilizando acá. Entonces, cuando pongo acá K1, estoy utilizando es esta, la primera, 7,11, pero es a menos 3. Cuando digo K1 por K2, entonces es esta K1 por esta K2. 6,32 por eso a menos 8. Y así sucesivamente. Por ejemplo, para calcular alfa 3, yo tenía que hacer K1 por K2 por K3. Entonces serían esta por esta por esta, sucesivamente, dividido entre el denominador. Entonces, básicamente utilizando esta fórmula que tenemos acá, que son para las proporciones de las diferentes especies. Entonces, no sé si Sí, con eso más o menos respondo su pregunta. sí, creo. O sea, mi pregunta va más como de dónde viene esta formulita de cada una de ellas, Ok, así ok. como viene las otras. Básicamente, la cuestión es así. Nosotros hicimos ahorita un despeje para un Ujú. ácido para un ácido monoprótico, ¿verdad? Este despeje para el ácido monoprótico nos había dado, entonces yo lo que hacía era sustituir acá, poner todo en términos de una misma especie. Entonces, por ejemplo, acá lo había puesto todo en términos de HA y de ahí había despejado esta expresión HA entre la concentración total es igual a esto. Lo mismo puedo hacer para A menos. Entonces, yo tomo esta expresión, la concentración total es A menos por HA y la pongo todo en términos de A menos. Entonces, de aquí despejaba que A menos entre la concentración total era esto. Entonces, eso mismo puedo hacer para el ácido fosfórico, nada más que yo no lo hice porque sería muy largo y me acapararía casi toda la clase. Pero si ustedes quieren, pueden tratar de hacer el despeje en casa. Entonces, ¿cuál sería el despeje? Poner alfa cero, ¿verdad? O sea, alfa cero ya que es H3P4 entre la concentración total, todo en términos de hidronio y de las constantes. Entonces, y tenía que hacer eso para cada una de las especies. Rápidamente uno se da cuenta que en realidad la concentración total, o sea, D, lo que puse aquí en el denominador, se repite para todas. Y siempre sigue este mismo patrón, que sería H3 o más al cubo, por H3 o más al cuadrado por K1, por H3 o más K1, K2, más K1, K2, K3. Entonces, esta expresión se repite y de hecho se repite para todos los ácidos. Ahorita vamos a ver el caso de un ácido con 4 protones y van a ver que también es la misma expresión. Ahora, Profe, eso, esas se las estoy ujú. dando ya resueltas. No, si hacen el despeje ustedes, deberían llegar a esa misma respuesta, digamos. Digamos, ese PO4 3 menos viene de una ecuación de balance de masa, digamos, para contemplar todas las casas, supongo. No es un balance de masa, sino que Ok. es hacer esa sustitución que hicimos acá. Entonces, yo puedo decir la concentración total es igual a menos más HA. Entonces, ¿cómo sería para, por ejemplo, la alfa cero? Entonces, yo diría, eh, yo puedo decir
O sea, tendría que partir de esta fórmula y de las constantes correspondientes. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, voy a hacerme aquí un ladito. Sí, entonces esa era mi pregunta, digamos, si se tomaban en cuenta todas las constantes. Vea, yo puedo Para, decir, la concentración total va a ser igual a lo que tengo H3PO4 más lo que tengo de H2PO4 menos más lo que tengo de HPO4 menos 2 más lo que tengo de PO4 menos 3. Y después yo tengo otras constantes. Por ejemplo, la K1 va a ser igual a H3 o más multiplicado por H2PO4 entre H3PO4. Esta es la K1, ¿verdad? Entonces, yo puedo usar esta K1 para sustituir acá, por ejemplo. Entonces yo digo, concentración total va a ser igual a H3PO4 más. Entonces, yo puedo decir que H2PO4 menos va a ser igual a, paso H3PO4 multiplicar al otro lado, entonces hago K1, o sea, para quitarme yo de aquí, que me estoy estorbando. K1 por H3PO4 dividido entre H3 o más. María Fernanda. Ok, entonces yo puedo sustituir eso en la fórmula. Entonces sustituyo esto en la fórmula, entonces me queda más Ka1 multiplicado por H3PO4 entre H3 o más. Entonces vean que aquí me está quedando esta expresión. Ya el segundo término lo puse en términos de H3PO4. Ahora tengo que hacer lo mismo con el tercer valor. ¿Qué puedo utilizar? Utilizo la K2 y conjunto con la K1 para poner todo en términos de H3PO4. Y así sucesivamente hasta que cada una de todas las expresiones las tengo en términos de H3PO4. Esa es la idea de cómo hago para ir. Entonces, cada uno de estos valores los pongo en términos de H3PO4 y despejo H3PO4. Y hago H3PO4 entre la concentración total y obtengo estas fórmulas que tengo allá. ¿Cómo hago con la expresión que es para H2PO4 menos? Entonces, pongo todas las expresiones en términos de H2PO4 menos, usando las constantes, despejo y después obtengo el valor entonces de alfa 1 y así sucesivamente. Entonces, haciendo todas estas sustituciones y poniéndolas todas en términos de una sola de las especies, entonces yo llego a estas fórmulas que tengo acá. Entonces, alfa 0, que sería H3PO4 entre la concentración total, esa era la que estaba haciendo, me debería quedar hacia el final, entonces, cuando hago todos estos despejes. No sé si ahí más o menos me explico como cuál es la idea del despeje. sí, muchas gracias por la explicación. De hecho, me parece muy útil como este tema porque queda muchísimo más claro todo, ¿verdad? Que genial, genial. Sí, entonces, más bien, si ustedes quieren, así como por pura curiosidad, pueden ponerse a hacer esas sustituciones que les estaba diciendo ahí y obtener estas expresiones de alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3. O inclusive estaría bonito para la tarea 3. Estaría interesante ponerlos a hacer ese despeje. Voy a pensar. Entonces, bueno, haciendo esas, como estábamos diciendo ahí, llegamos a estas expresiones. Y ahí fue, de esta forma fue como entonces calculamos esa abundancia de las especies. A ver, aquí un comentario por acá. Ah, ¿cómo que no? Está bonita la tarea.
Vamos a hablar entonces ahora de un ácido que es orgánico y que tiene 4 protones ácidos, que es el ácido etilendivino tetracético. Creo que ustedes ya lo estuvieron trabajando en el laboratorio, me parece. Este semestre ya hicieron valoraciones con EDTA, no recuerdo. Me parece que sí, porque alguien me preguntó algo. Ah, no, pues Esteban fue el que me ha dicho que él estaba trabajando con EDTA, sí es cierto. Nosotros sí trabajamos una parte con EDTA. ¿De qué se trataba? ¿Era una valoración con EDTA, con calcio, me imagino, o algo así? Ujú. Ujú, sí, justamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, justamente. Entonces, el EDTA, que es el ácido etilendivino tetracético, entonces va a tener 4 ácidos carboxílicos que tenemos acá. Aquí los puse como 1. Este sería un ácido carboxílico. Esos serían los protones ácidos que tendríamos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 protones ácidos. Entonces quiere decir que es un ácido poliprótico con 4 posibles desprotonaciones y normalmente lo escribimos de esta forma. Escribimos el ácido como H4Y. Entonces tenemos las 4 posibles constantes. No les estoy poniendo ahorita las constantes de acidez A, nada más estoy poniendo así porque si no se me hace mucho enredo poniendo tanta cosa. Entonces, pero estas son constantes de acidez. Perdón. Entonces, voy a tener una primera desprotonación, una segunda desprotonación, una tercera desprotonación, una cuarta desprotonación, hasta que llego a la especie totalmente desprotonada, que es la que se conoce como Y-4. Y esos serían los correspondientes valores de las constantes. Entonces, ya vimos para el caso de un ácido con 4 protones, con 3 protones, cómo determinar los valores de alfa, ¿verdad? Que sería para el ácido fosfórico. Lo mismo podríamos hacer para esta especie. Entonces, ¿cómo serían los valores de alfa? Si hacemos el despeje, sería parecido a lo que ahorita estábamos hablando. Entonces, como son 4 protones, sería H3 o más a la 4, dividido entre H3 o más a la 4 por H3 o más a la 3 por K1, por H3 o más a la 2 por K1 por K2, por H3 o más K1, K2, K3, más K1, K2, K3, K4. Entonces, esta misma expresión matemática se repite para todos los ácidos polipróticos. Entonces, siempre va a tener este tipo de expresión. Entonces, alfa 0 va a ser igual a, en el numerador voy a tener H3 o más a la 4. ¿Cómo sería alfa 1? Sería la siguiente expresión. H3 o más a la 3 por K1 entre el denominador. Alfa 2 sería la siguiente. H3 o más al cuadrado por K1 por K2 entre D. H3 sería la que sigue, que sería esta H3 o más K1, K2, K3 entre D. Y alfa 4 sería K1, K2, K3, K4 entre D. Nuevamente, es muy laborioso hacer todo este despeje matemático, entonces no lo vamos a hacer. Pero se obtiene, como les dije antes, sustituyendo los valores de las constantes en la expresión esta de concentración total. Y ahí procedo a despejar, justamente. Entonces, a partir de sus valores, yo puedo entonces obtener cuál es la abundancia de las especies. Entonces, vamos ahora al Excel. Tenemos un Excel de valor de alfa para el ácido etilendimino tetracético. Vamos a hacer esto más grande. Entonces ven que aquí tenemos ya los valores de K1, K2, K3 y K4. Entonces, lo primero que calculamos sería cuánto tenemos de H+. Entonces sería 10 elevado a la menos pH, ¿verdad? Que sería esta primera expresión. Luego calculamos cuánto sería H+ a la 4, ¿verdad? Que sería esta H+ elevado a la 4, justamente. Luego tenemos el siguiente, que sería K1 por H+ a la 3. Entonces acá tenemos K1, que sería este valor de acá, el azul, por H+ elevado a la 3. Luego hacemos K1 por K2 por H+ elevado a la 2, ¿verdad? Que sería la fórmula que tenemos acá. La siguiente sería K1, K2, K3 multiplicado por H+, ¿verdad? Y por último tenemos K1, K2,
K3, K4. Que esto se mantendría constante a lo largo de toda la cuestión. Y luego calculamos el denominador. Entonces el denominador era este más este más este más este más este. Entonces es la suma de 1, 2, 3, 4, 5 términos. Y ahora sí, podemos calcular entonces alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Entonces, alfa 0 sería H4, H más a la 4 dividido entre el denominador. Alfa 1 sería K1 por H más a la 3 entre el denominador. Alfa 2 era K1, K2 por H más al cuadrado entre el denominador. Alfa 3 sería K1, K2, K3 por H más entre el denominador. Y alfa 4 sería K1, K2, K3, K4 entre el denominador. Que es lo que está ahí. Entonces, ahora sí, puedo tomar todas estas y reproducir esto hacia abajo. Y ahí obtendría todos los valores. Tendríamos esta gráfica que vemos acá. Voy a copiarla, me la llevo a la pizarra. Esta sería la gráfica para el ácido etilendimino tetraacético. Entonces vean que el anaranjado sería sería H4Y. Luego tenemos este azulito que vean que es como más pequeñito. Este acá sería el H3Y menos. Luego tenemos este alfa 2 que sería H2Y menos 2. Este sería HY menos 3. Y por último, el gris sería Y menos 4. Entonces, esa sería la abundancia de las especies. Vean que, por ejemplo, acá H4Y y H3Y es como una situación un poco complicada porque tenemos como esta especie que es como más pequeñita ahí. ¿Por qué podrá hacer eso? Bueno, veamos los valores de las constantes. Si vemos los valores de las constantes, ustedes pueden ver que K1 y K2 son muy parecidas. 1 por 10 a la menos 2 y 2 por 10 a la menos 3. Eso hace que entonces esas especies se traslapen bastante. ¿Por qué? Porque tienen una constante bastante parecida. Entonces no se diferencian tanto. Eso hace que entonces queden de esta forma, ¿verdad? Un poco como entremezcladas. Entonces, esa sería la abundancia de todas estas especies. No sé si hay alguna duda hasta acá con esto. Es muy parecido en realidad. Ok. Ahora vamos a hablar de algo muy particular de LDTA. LDTA tiene una facultad, digamos, bastante particular, y es que permite formar complejos de coordinación que son muy estables y que tienen una forma parecida a esto que se muestra acá. Entonces, el EDTA, de hecho, o sea, puede funcionar un poco como unas pinzas, ¿verdad? Que puede atrapar metales y, de hecho, puede formar compuestos hexacoordinados. El mismo EDTA puede hexacoordinar complejos, como se muestra acá, complejar un metal. Y se obtienen complejos que son extremadamente estables. Ese efecto favorable se debe a que cuando yo tengo un metal que tiene 6 ligandos y es sustituido por un EDTA, esto produce un aumento en la entropía del sistema. Y ese aumento de la entropía es muy favorable. Y eso hace que entonces aumente la estabilidad del complejo. Por una cuestión termodinámica de ese aumento de la entropía.
a este efecto, entonces, que es extremadamente estable, es lo que se le llama el efecto quelato. O sea, es muy favorable formar este tipo de compuestos. Y entonces, por eso, cuando yo tengo un compuesto como el EDTA, lo que va a ser más favorable es que se produzca el complejo que tiene 6, o sea, el hexacoordinado de esta forma. Para que eso suceda, vean que todos mis protones, todas mis posiciones ácidas están desprotonadas. No hay ninguna que tenga el protón. Eso quiere decir que para formar el quelato, yo tengo que tener la especie Y-4, o sea, la especie totalmente desprotonada. Entonces, para que se me forme ese quelato, que es muy estable, yo tengo que se me va a formar siempre con esa especie totalmente desprotonada. Y eso es lo que va a ser, digamos, fundamental para que se forme ese quelato, que yo tenga toda la especie totalmente desprotonada. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, perdón, que entonces, cuánto pueda yo formar del quelato va a depender entonces en gran medida de cuánto tenga esta especie de Y-4 que vemos acá. Eso es lo que me va a determinar al final de cuentas qué tanto ese quelato yo puedo formar, qué tanto tengo esa especie de Y-4. Y que vean que va a ser más favorable a pHs más básicos. Obviamente porque como es totalmente desprotonada, pues yo tengo que favorecerla utilizando un pH más básico para que esté en esa forma más desprotonada. Entonces, uy, perdón. Ya he notado que la pizarra se pone lenta cuando la uso con zoom. Se pone con un toquecito más lentilla. Entonces, yo puedo hacer una aproximación. Yo puedo decir, bueno, yo voy a formar un complejo con el EDTA. Entonces, yo voy a tener todas las especies de EDTA que vemos acá. Puedo tener todas estas especies, pero va a ser más favorable que se me forme el complejo con esta especie. Entonces, si por ejemplo yo tengo la reacción de un metal, yo tengo un metal con una carga más N y la hago reaccionar con la especie Y-4, o sea, la que está totalmente desprotonada, me formaría un complejo que tiene esta forma, MyN-4. Y entonces la constante de formación para ese complejo sería esta. Esta especie dividido entre, o sea, productos dividido entre reactivos. Entonces, MyN-4 entre M a la N entre Y-4. Ahora, ya hemos dicho que los valores de alfa, por ejemplo, el alfa 4 iba a ser la concentración de especie Y-4 entre la concentración total. Entonces yo puedo usar esta expresión para sustituirla justamente acá. Yo puedo sustituir esta expresión en esta posición de acá. Y yo puedo decir que Y-4 entonces es igual a alfa por la concentración total. Entonces yo puedo escribir esta expresión como que la constante de formación va a ser igual a m por y a la n-4 entre m elevado a la n por alfa 4 por la concentración total. Y yo puedo pasar este alfa 4 a este otro lado a multiplicar. Alfa 4 por la constante de formación, entonces me daría una constante de formación prima, o sea, modificada por el valor de alfa 4. Y eso será igual a m por y a la n-4 entre m a la n por la concentración total. ¿La concentración total de qué? De especies del ácido telenedimino tetracético. Entonces, esta fórmula modificada me hace mucho más sencillo resolver problemas. ¿Por qué? Porque me va a permitir usar acá la concentración total del ácido telenedimino tetracético que yo tengo en disolución. Entonces me va a facilitar mucho más los cálculos. Veamos un ejemplo cómo me facilita esta fórmula. Entonces, digamos, yo puedo decir, por ejemplo, un problema como este. Calcule la fracción de ETA que existe como Y-4 a pH 10 a partir de este calcule la concentración de calcio en 100 mililitros de disolución 0,100 mol por litro de calcio más 2 a pH 10 cuando se agrega 100 mililitros de ETA 0,100 mol por litro.
Entonces, para calcular la fracción de ETA que existe como Y-4 pH10, de hecho podemos ir a la gráfica que hicimos. Si vamos a los valores de la concentración de ETA, entonces yo puedo calcular alfa 4 a pH 10, es justamente lo que me están diciendo. Vamos a ver en la hoja Excel que hemos obtenido para alfa 4 pH 10. Pues vamos a pH 10,00 y vemos cuál es el valor de alfa 4. Si vemos a pH 10, el valor de alfa 4 es 3,5 por 10 a la menos 1. Es este valor que tenemos acá. Entonces, de hecho, eso ya lo sabemos. De lo que tenemos que a pH 10, alfa 4 es 0,350. O 3,5 por 10 a la menos 1. Ahora, veamos cuántos milimoles de cada especie tenemos. Perdón. De ETA agregamos 100 mililitros de concentración 0,100 mol por litro. Eso nos da 10 milimoles. Y de calcio más 2 también agregamos 100 mililitros de concentración 0,100 mol por litro. También serían 10 milimoles. Entonces, para resolver este tipo de problemas, es un poco similar a como cuando hacíamos un equilibrio de formación de un sólido, ¿verdad? Cuando hacemos un equilibrio de formación de un sólido, me dicen, mezcla tal disolución con tal disolución. Entonces uno calculaba primero cuánto precipitaba el sólido y después de eso calculaba cuánto se disociaba. Es un poco similar cuando hacemos, en este caso, de formación de complejos. ¿Por qué? Porque vean que la constante de formación de este complejo de calcio con el ETA es de 5 por 10 a la 10. O sea que va a ser muy favorable. Entonces, si yo mezclo calcio con ETA, inmediatamente va a formar el complejo. Entonces, por eso dividimos el paso en dos. Hacemos primero la reacción y luego hacemos el equilibrio. ¿Por qué? Porque primero se me va a formar el complejo, digamos, podemos verlo de esta forma, como que primero de una se me va a formar el complejo y una vez que yo ya formé el complejo, este complejo se puede disociar. Es como un poco la forma de verlo para facilitar la solución matemática. Entonces vamos a tener primero reacción, ¿verdad? Entonces tengo calcio con LDTA para formar el complejo. Entonces yo tengo 10 milimoles de calcio, 10 milimoles de ETA, y entonces se consumen totalmente estos con estos y me forma 10 milimoles del complejo de calcio con ETA. A esta etapa le llamamos la etapa de reacción. Entonces tenemos un diagrama que llamaremos en este caso no IC porque no es de equilibrio, sino ICF, ¿verdad? Ok, entonces, ahora, esta especie, este Y-4, tenemos que tener claro que no es solamente Y-4, sino que este Y-4 está en equilibrio con todas estas demás especies. Y que sería entonces la concentración total de todas las posibles especies de ETA. No es solamente el Y-4. Por eso lo pongo entre comillas como Y-4. Pero no es solamente eso, sino que son todas las posibles especies. Ok, ya hicimos la reacción. Ahora veamos el equilibrio. Entonces, acá me quedaron 10 milimoles del complejo. Pero para hacer el equilibrio tenemos que calcular la concentración. Entonces, habíamos agregado 200 mililitros. Entonces, yo hago 10 milimoles, divido entre 200 mililitros, sería la concentración inicial. Vean que todos estos se han consumido, entonces yo no tengo nada de este ni tengo nada del otro. Y ahora voy a decir, se me disocia X de este para formar X de este y X de este. Entonces acá me quedaría X, X y esto que sería 0,0500 menos X. Y entonces utilizamos la expresión modificada de la constante de formación, que era alfa. Bueno, aquí puse alfa, pero es en realidad alfa 4, ¿verdad? Alfa 4 por la constante de formación va a ser igual a la concentración del complejo calcio Y-2 entre la concentración de calcio más 2 por la concentración total de especies de ETA. Entonces vean que esta parte calcio Y-2 sería igual a 0,0500. Sería esto de aquí, ¿verdad? Esto lo sustituyo acá. Y vea que calcio más 2 va a ser X
y la cantidad de especies de y-4 también va a ser igual a x. Entonces me queda esa expresión que tengo acá. Alfa 4 era 0,350 por la constante de formación, que es 5,0 por 10 a la 10, es igual a 0,0500 menos x entre x por x. Y en realidad yo puedo asumir que este x acá arriba es despreciable, que es prácticamente 0. O sea, lo que se me disocia al complejo debe ser muy poquito, muy posiblemente. Y a partir de eso, entonces yo despejo la x, ¿verdad? Entonces paso esta x acá como x cuadrado, paso esto a dividir y obtendría esa expresión. Entonces x me daría 1,68 por 10 a la menos 6. Y x, habíamos dicho que es igual a la concentración de calcio más 2. Y entonces para obtener la función P de calcio, entonces hago menos logaritmo de 1,68 por 10 al menos 6, me queda 5,77. Entonces vean que cuando yo resuelvo este tipo de problemas, entonces es muy importante tener claro que son estos dos pasos. Primero tengo un paso de reacción y luego tengo un paso de equilibrio. ¿Por qué? Porque el complejo va a tender primero a reaccionar todo, todo se va a formar en complejo, y una vez que se me forma ese complejo, digamos que el equilibrio se me devuelve y comienza a disociarse un poquito. Es como la forma como lo interpretamos. De lo contrario, se vuelve más complicado matemáticamente si yo lo quiero resolver directamente en un solo paso, ¿verdad? Se me haría más complicado. ¿Por qué? Porque me quedan valores muy pequeños. Yo podría decir, tengo calcio 10 milimoles y de Y-4 10 milimoles. Y se me, se me disocia un poquito. Pero vean que como va a estar totalmente desplazado hacia la formación del complejo, se me va a complicar demasiado matemáticamente. ¿Por qué? Porque lo que me va a quedar de calcio más 2 y de Y-4 va a ser súper poco, a final de cuentas. Entonces, la mejor forma de resolverlo matemáticamente es en estos dos pasos. No sé si hasta acá quedan dudas con esta parte del problema. ¿Alguna consulta? Veamos, si no, el caso de una curva de valoración con ETA, que sería la última parte que teníamos por ahí. Podemos hacer si gustan, podemos hacer como un pequeño break de unos 5 minutos. Y ahorita volvemos y vemos entonces lo de la valoración. Entonces, si gustan, volvemos a las, digamos, 8:11, si les parece. Profe, ¿Sí? ¿usted va a pasar esa pizarra? ¿Se los puedo pasar? Sí, no hay ningún problema. Ah, bueno, gracias, porque si iba muy rápido y no pude copiar así como nada. Ah, sí, sí, sí. No, no, de hecho yo se los voy a pasar. Esa era como parte de la idea, justamente. Es que cuando uno hace, digamos, clases virtuales, es como un poquito diferente porque hay que hacer tiene que ser, no puede ser como tan lento como una clase presencial, porque obviamente es como más pesadillo trabajarlo así. Entonces por eso lo hago así, mejor les paso la pizarra. Ok. Vamos a darle stop No, sí, share. pero todavía, digamos, era para la información. Y bueno, habíamos quedado en que vamos a trabajar en una curva de valoración. Voy a darle compartir. Ahí estamos. Entonces vamos a trabajar en una curva de valoración. Se calcula la curva de valoración que se obtiene al mezclar 50 mililitros de calcio más 2, 0,00500 mol por litro con ETA 0,0100 mol por litro a pH 10. Vean que normalmente trabajamos un pH básico para tener suficiente cantidad de especies de Y-4, ¿verdad? Entonces la reacción sería esta, calcio más 2, y dijimos Y-4, ¿verdad? Va a estar en equilibrio con la formación del complejo. Y hemos dicho que tenemos una constante alternativa que era el alfa. Siempre se me olvida poner que es alfa 4. Voy a poner acá alfa 4.
multiplicado por la constante de formación va a ser igual a la cantidad de calcio del complejo, ¿verdad? Entre calcio por la concentración total. Vamos a considerar los diferentes casos para esta curva de valoración. Vamos a tener una forma de calcularlo antes del punto de equivalencia. Entonces, antes del punto de equivalencia podemos calcular los milimoles de calcio, ¿verdad? Los milimoles de calcio serían 50 mililitros por la concentración. Eso me daría 0,25 milimoles. Y los moles de Y, ¿verdad? Del EDTA será igual a 0,0100 mol por litro por el volumen de Y, ¿verdad? Eso lo podemos ver en la hoja de Excel de la valoración. Entonces, si venimos acá, los milimoles de calcio serían básicamente esto, la concentración inicial de calcio por el volumen de calcio en mililitros, que eran 50. Y ese no variaba, ¿verdad? Se mantenía igual. Entonces, simplemente podemos extender esto hasta el puro final. Y luego tenemos entonces el cálculo de los milimoles de ETA. Dijimos que los milimoles de ETA iba a ser la concentración multiplicada por el volumen de ETA que agregué. Y eso lo tenemos por acá. Entonces, tenemos los milimoles van a ser iguales a la concentración de ETA, que es esta, multiplicada por el volumen de ETA que agregué, que es este que se muestra acá. Entonces, puedo arrastrar esto hasta abajo. Y esos serían los milimoles correspondientes a la ETA. Entonces ya tenemos esas primeras columnas resueltas, digamos. Ahora vamos antes del punto de equivalencia. Habíamos dicho que tenemos dos etapas. Tenemos una etapa de reacción y una etapa de equilibrio. Reacción y aquí equilibrio. Ay, no le da la gana escribir. Bueno, hay desequilibrio, digamos. Entonces, ¿qué tenemos de reacción? En reacción tenemos los 0.25 milimoles de calcio que tenía acá. Y vamos a tener los milimoles que están dados por la concentración multiplicada por el volumen de ETA. Ahora, como estamos antes del punto de equivalencia, entonces todo lo de ETA se me va a consumir y me van a quedar de calcio, ¿verdad? Porque no hemos llegado al punto de equivalencia. Entonces, por eso aquí resto menos 0,01 VY, menos 0,01 VY, y aquí se me forma 0,01 VY. Entonces, ¿cuántos milimoles me quedan del complejo al final? Me quedarían 0,01 VY de ETA. Como estoy antes del punto de equivalencia y es lo que estoy añadiendo como valorante, no me debería quedar nada. Y de calcio más 2 me quedaría los 0,25 menos los 0,01 VY. Entonces, si vamos a la hoja de cálculo, podemos calcular eso. Los milimoles de calcio van a ser igual, los milimoles de calcio después de la reacción, ¿verdad? Van a ser iguales a los milimoles que tiene calcio inicialmente menos lo que agregué de ETA, ¿verdad? Es lo que decía la pizarra. Los de calcio son los que tienen inicialmente calcio menos lo que agregué de ETA. Y entonces esto lo puedo arrastrar hasta antes del punto de equivalencia, que sería hasta antes de acá. La línea naranjada sería cuando ya llegamos al punto de equivalencia, pero eso lo vamos a ver ahorita. Los milimoles de ETA van a ser 0,01 por VY menos 0,01 por VY, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos acá, la concentración de ETA por el volumen de ETA menos la concentración de ETA por el volumen de ETA. O sea, me debería dar 0 siempre, porque se consume todo. Lo arrastramos y me quedaría de esta forma. Vean que todos me dan 0. Y los milimoles que se me forman del complejo era 0,01 por VY, o sea, el volumen de ETA. Entonces hago eso, concentración de ETA por el volumen de ETA. Y arrastro todo esto hasta antes del punto de equivalencia. Ahí ya tenemos ese cálculo.
No sé si me van siguiendo. Y veamos las concentraciones en el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa en el equilibrio? Yo tengo que agarrar estas concentraciones, estos milimoles que tuve acá y dividirlos entre el volumen total de la reacción para que esté en términos de concentración. Recordemos que para el equilibrio ocupamos tenerlo en términos de concentración. Entonces lo divido entre el volumen total. Esta concentración inicial que tengo acá también la divido entre el volumen total y de Y-4 no tenía nada. Entonces digo que acá se me disocia X y se me forma X y X. Entonces al final me quedaría 0,01 VY entre V total menos X. Acá me quedaría X. Aquí me quedaría 0,025 menos 0,01 VY entre VT más X. Entonces esta sería lo que me quedaría en el equilibrio. Entonces yo puedo sacar una expresión de K'. La K', ¿verdad? Que es multiplicada por el alfa 4, será igual a la concentración que me queda del complejo dividido entre la concentración de calcio más 2 por la concentración de Y-4, que sería X. Entonces vean que a partir de esto yo puedo calcular cuánto es lo que me queda de las diferentes especies. En realidad, para el caso de cuánto me queda el complejo, yo puedo despreciar cuánto se me disocia y decir que es básicamente esto que tengo acá. Desprecio la X y con eso ya puedo determinar cuánto me queda el complejo. Entonces lo que me queda el complejo sería 0,01 por VY, o sea, el volumen que agregué de TA entre el volumen total. Entonces, de hecho, aquí hay una columna que es del volumen total. El volumen total sería el volumen de TA más el volumen inicial que había de calcio, que eran 50. Y así puedo determinar cuánto es el volumen total que tenía, ¿verdad? Que sería este. Entonces, la concentración del complejo dijimos que iba a ser, de hecho yo ya había calculado cuántos eran los milimoles que me habían quedado, ¿verdad? Estos milimoles son estos mismos que habíamos calculado acá, los milimoles que se me quedaron 0,01 por VY, pero dividido entre el volumen total. Entonces, eso es lo que hice acá. Estos milimoles del complejo divididos entre el volumen total. Y entonces proyecto estos antes del punto de equivalencia. ¿Cuánto sería la concentración de el calcio más 2 y el EDTA? Entonces, si venimos acá, vean que la concentración de calcio más 2 yo la puedo determinar como 0,025 menos 0,01 VY entre el volumen total. Y puedo despreciar cuánto era el valor de X. Esto ya yo lo había calculado, porque yo ya había calculado cuánto era la concentración de calcio más 2. Entonces, si ven, yo lo podría sacar de esta que ya yo había calculado acá, o lo podría sacar de esta resta, ¿verdad? Entonces sería los milimoles de calcio, ¿verdad? Eso es lo que dice la expresión, los 0,025 de calcio menos los 0,01 por el VY entre el volumen total. Entonces sería 0,25. Bueno, de hecho esto ya lo había hecho acá, entonces en realidad podríamos mejor hacerlo así. Para aprovechar que ya lo habíamos calculado. Los milimoles de calcio que me han quedado entre el volumen total. Y esto lo puedo llevar hasta antes del punto final. Entonces otra vez, aquí hemos calculado cuántos serán después de la reacción los milimoles de calcio, ¿verdad? Esos serán los milimoles de calcio después de la reacción y los divido entre el volumen total. El volumen total es esta columna. Y por último nos queda la concentración de ETA. Ahora, para la concentración de ETA, vean que la concentración de ETA es igual a X. Esto quiere decir que entonces yo tengo que esta expresión despejar la X. Entonces, la K' era esto. Entonces yo puedo decir que esto es prácticamente 0, que esto es prácticamente 0, y obtener una expresión simplificada. Entonces, de acá puedo pasar la X a este otro lado a multiplicar.
y paso la K' a dividir. Me quedaría esta expresión que tengo acá. 0,01 por VY entre V total entre 0.25 menos 0.01 VY entre el volumen total por la K'. Yo puedo cancelar este con este y me quedaría entonces esta expresión que tenemos acá. 0,01 VY entre 0,25 menos 0,01 VY por K'. Y esto debería entonces darnos el valor de X. Entonces si venimos acá, eso es justamente lo que tenemos. Sería la concentración del EDTA por el volumen del EDTA, concentración del EDTA por el volumen de EDTA que se agregó, dividido entre la K', que la K' está aquí arriba, ¿verdad? Multiplicado por la concentración de calcio, que era esta, 0,25. Aquí tenemos 0,25 menos 0,01 por VY. Entonces la concentración de calcio por el volumen que se agregó, la concentración de ETA por el volumen que se agregó de ETA. Entonces según esa fórmula, sería de esta forma, y entonces podemos hacer la proyección hasta antes del punto de equivalencia. Y esos serían los valores que obtendríamos. Ok, ya terminamos con la parte antes del punto de equivalencia. Ahora veamos qué pasa en el punto de equivalencia. Entonces, en el punto de equivalencia tendríamos otra vez reacción y equilibrio. Entonces, en el punto de equivalencia, los moles de calcio tienen que ser iguales a los moles de ADTA. Entonces me quedarían 0.25, pero se consumen igual de ambos y se me produce 0.25 del complejo con calcio. Entonces, ¿cuánto sería en el equilibrio? Hago la 0.25 entre el volumen total, ¿verdad? Y aquí se me disocia X, se me forma X, se me forma X. Y me quedaría entonces esta expresión, 0.25 entre el volumen total menos X. Acá me quedaría X y aquí me quedaría X. Entonces vean que la concentración del complejo yo lo puedo aproximar como 0.25 entre el volumen total. Que es justamente lo que, bueno, acá como pueden ver, después de la reacción, de calcio me quedarían 0, del EDTA me quedarían 0, y del complejo me quedarían 0.25. Y ahora sí, ¿cuánto me quedaría de calcio, del complejo de calcio con EDTA? 0.25 entre el volumen total. Que eso fue lo que pusimos acá. 0.25 dividido entre el volumen total, que eran 75 para ese punto. Y para determinar cuánto es el calcio libre y el calcio con ETA, tengo que despejar la X. Entonces, yo tengo la expresión K' es igual a 0.25 entre el volumen total menos X dividido entre X por X. Y aquí puedo despejar este valor de X. Si despejo este valor de X, entonces me quedaría esta expresión. X sería igual a la raíz cuadrada de 0.25 entre el volumen total por K'. Que eso fue justamente lo que hicimos acá. Entonces, la raíz de 0.25 dividido entre el volumen total por B41. Ajá, el volumen total por K'. Que K' es el valor que tenemos acá, 1,78 por 10 a la 10. Y entonces ambos serían iguales. Tanto la concentración de calcio como la concentración de ETA serían iguales en este caso. Y lo obtenemos entonces a partir de esta expresión. Vean que aquí justamente se ve que ambos deberían ser iguales. No sé si hasta ahí más o menos me van siguiendo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Consultas? Ok. Y tenemos, ahora sí, luego el punto de equivalencia. Entonces, después del punto de equivalencia, vamos a tener otra vez reacción y equilibrio. Entonces, en la reacción vamos a tener de calcio, ya teníamos 0.25,
Y de Y menos 4 lo que tendría es la concentración por el volumen agregado. Pero vean que como estamos después del punto de equivalencia, yo tengo que ya haber consumido todo el calcio y me tiene que sobrar más bien EDTA. Entonces el calcio sería aquí el reactivo limitante. Entonces menos 0.25 menos 0.25 y se me forma en 0.25 del complejo de calcio con EDTA. Entonces de calcio me debería quedar 0 después de la reacción. Y de Y menos 4 me quedaría lo que agregué el EDTA menos lo que me consumió de calcio. Y de este se me iría a formar 0.25. Entonces, en el equilibrio del complejo de calcio con ETA me debería quedar 0.25 entre el volumen total. De Y menos 4 me quedaría esto dividido entre el volumen total, ¿verdad? Que es lo que puse acá. Y entonces se me disocia X y se me forma X de uno y X del otro. Y me quedaría entonces esta expresión. Del complejo me quedaría 0.25 entre el volumen total menos X. De ETA me quedaría esta expresión un poco más complicada, 0.01 por VY menos 0.25 entre el volumen total más X. Y calcio más 2 me quedaría X. Entonces, obviamente acá yo puedo simplificarme y decir que entonces del complejo de calcio con ETA, lo que me quedaría es 0.25 entre el volumen total. Vamos al Excel. Y la concentración del complejo de calcio con ETA, decimos que es eso, justamente. Bueno, tengo que... Acá tengo esas expresiones, entonces vamos a ver cuántas son las concentraciones. Dijimos que de calcio me tiene que quedar 0. Entonces, por eso que coloco 0 en todos los casos. No me debería quedar nada después de la reacción. Del EDTA, los milimoles del EDTA, dijimos que iban a ser 0.01 por VY menos 0.25. ¿Qué es lo que tengo acá? Básicamente lo que tengo es los milimoles del EDTA menos los de calcio. Entonces, proyecto todo esto. ¿Y cuánto se me formó el complejo? Lo que se me formó el complejo fue siempre 0.25. De eso ya no va a variar porque lo que se formó, se formó. Entonces, básicamente va a ser siempre igual a 0.25. Ahí ya tenemos eso. Ahora, dijimos entonces que del complejo de calcio con ETA iba a tener 0.25 entre el volumen total. Entonces venimos acá, va a ser igual a estos 0.25 dividido entre el volumen total, que tenemos que unir a la columna acá de volumen total. Vean que el volumen total, aunque la cantidad de milimoles del complejo no varía, la concentración sí varía porque el volumen va aumentando. Entonces sí va a variar un poquito. Me quedan esos valores. Y ahora sí, solo me queda averiguar dos cosas más. Me queda averiguar la concentración de calcio más 2 y la concentración de EDTA en el equilibrio después del punto de equivalencia. Vean que la concentración de EDTA, yo puedo aquí despejar la X, ¿verdad? Puedo despejar esta X, decir que es 0. Entonces sería básicamente los milimoles de EDTA menos los milimoles de calcio entre el volumen total. Que eso sería lo que haríamos acá. Entonces, los milimoles, vean que serían los milimoles de calcio menos los milimoles de ETA, perdón, menos los milimoles de calcio entre el volumen total, que eran aquí 75.10, por ejemplo. Y esto lo podemos arrastrar todo hacia abajo. Milimoles de calcio entre el volumen total. Ajá. Y solo me falta averiguar cuánto es lo que tenía de calcio más 2. Calcio más 2, vea que está dado por X. Entonces tendría que despejar la X. Entonces, la K' entonces sería 0.25 entre el volumen total menos X entre todo esto, 0.01 VY menos 0.5 entre VT más X multiplicado por X. Pero obviamente puedo hacer simplificaciones. Puedo decir acá que esto es prácticamente 0.
Puedo decir acá que eso es prácticamente 0. Y entonces paso esta X a multiplicar y la K' la paso a dividir y me queda esta expresión. Y acá puedo cancelar VT con VT. Y entonces me quedé esta expresión de acá. 0.25 entre K' por 0,01y menos 0.25. Venimos entonces a la hoja de Excel. Entonces tenemos 0.25, ¿verdad? Dividido entre K' por la concentración de EDTA por el volumen del EDTA menos los 0.25, que es justamente lo que dice esta fórmula. Y entonces corremos todo hacia abajo y ya deberíamos tener ahí todas las especies. Ahora entonces calculo las funciones P, entonces del calcio y del ETA. Entonces la función P debe ser menos logaritmo de la concentración de calcio más 2 que terminamos en el equilibrio, y la función P del ETA sería menos logaritmo de las concentraciones del ETA en el equilibrio que hemos encontrado. Y podemos arrastrar todo esto hacia abajo. Y arrastramos todo esto hacia abajo. Y entonces debería obtener una curva como esta. Entonces vean que conforme yo voy valorando, es como cuando uno hago una valoración ácido-base, ¿verdad? Cuando voy valorando un ácido, el pH va aumentando. Lo mismo pasa acá, conforme voy valorando el calcio, el P de calcio va aumentando. Pero si el P del calcio va aumentando, el P del EDTA tiene que ir disminuyendo. Entonces, eso es lo que vamos viendo acá justamente. Entonces, vean que a partir de esta metodología, calculando en cada una de las regiones, vamos a ir determinando cómo debería verse la curva de valoración de un complejo. En este caso, un complejo con EDTA. El complejo con EDTA es bastante particular porque normalmente tenemos una constante de formación bastante grande y entonces podemos ver bastante claro ese punto de inflexión. Yo sé que la clase ha sido como un poco rápida hoy, pero tenemos que aprovechar que estábamos virtual para poder ver un poquito como en el Excel y demás. En todo caso, ustedes tienen ahí el Excel y les voy a estar pasando también esto para que puedan, digamos, ahí como decimos en el campo, rumiando un poco los conocimientos que estamos viendo hoy y dándoles un poquito vueltas, ¿verdad? Y para que puedan como profundizarlo un poquito más. Esto es como un resumen así bastante flash de lo que está en el capítulo del libro, es decir, el capítulo 17. Ahí tienen las hojas disponibles para que las tracen un poco y ahorita apenas termine la clase les voy a estar subiendo también la pizarra para cualquier cosa. Creo que la pizarra la comparto como un link, pero para eso tienen que tener una cuenta de Microsoft, entonces para que lo tengan presente. No sé si tienen alguna consulta. ¿Alguna duda por ahí? ¿Algún comentario? Listo. Si no, entonces dejaremos la clase por acá y nos veremos el viernes. Ahora sí, el viernes presencial. El viernes estaremos trabajando de manera presencial. Nos vemos si no el viernes cualquier cosa. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Hasta luego, hasta gracias. luego. Gracias, profe. Gracias, profe.